título de la plática del día de hoy es Ciudadanos del Cielo. Y la ciudadanía es algo importante que nos da identidad, que nos hace incluso hasta creernos ciertos estereotipos. No sé si les pasa. ¿Cómo son los alemanes? ¿No? ¿Cómo son los latinos, los de México? Los colombianos, bailadores, los salvadoreños, hospitalarios, buena gente. O sea, los brasileños, o sea, como que cada nacionalidad y ciudadanía tienen un estereotipo. Pero hay algo que nos une sin importar nacionalidades y es esa ciudadanía que tenemos cuando aceptamos a Jesús. Y esa ciudadanía la obtenemos de manera sencilla. Vamos a hacer una oración al final o en algún momento de esta plática para aquellos que no tienen esta ciudadanía. Y vamos a ir viendo los beneficios de tener esta ciudadanía. Y para eso vamos a ir al libro de Filipenses. Y vamos a hacer un poquito de contexto para que los que no están tan familiarizados con este libro y aún los que ya tenemos varios años, entendamos ciertas palabras, ciertos conceptos que Pablo les dice a los filipenses. Para empezar, ¿quiénes eran los filipenses? Bueno, los filipenses eran aquellos que habían nacido en la ciudad de Filipo. Van a decir, wow, qué revelación, tanto para eso. No, espérenme tantito, aguántenme. Esta ciudad era importante, era la principal ciudad de Macedonia. Filipo era una ciudad que el rey Filipo o Felipe le había invertido muchos recursos, mucho dinero. ¿Y quién era Felipe o Filipo? Era el papá de Alejandro Magno. Entonces, bueno, ya de ahí empezamos a ver que tiene su historia, tiene su caché, tiene su alcurnia. Y es por eso que Augusto César le dio el honor a esta ciudad de hacer la provincia romana. Wow, así de... ¿Y eso? Bueno, espérense. Al ser provincia romana, todos los nacidos en Filipos adquirían, por lo tanto, ese derecho. Y tener la nacionalidad romana traía sus beneficios. Eran exentos de algunos impuestos, tenían libertad, podían viajar sin temor a lo largo de ese vasto imperio, no podían ser castigados sin antes un juicio. Ustedes recuerdan que cuando en alguna ocasión golpearon a Pablo sin un juicio previo y cuando les dijo, oigan, yo soy ciudadano romano, los demás, aunque eran la autoridad, tuvieron miedo. Y él dijo, le dijeron, bueno, pues puede salir. Dice, no me voy de la cárcel si no vienen ustedes a decirme personalmente que me vaya y me pidan disculpas. Bueno, Pablo a las autoridades de la ciudad. Así importante era ser ciudadano romano. ¿Y cómo llegó el evangelio a Filipos? Bueno, fue Pablo mismo el que lo llevó. Pablo en Hechos se narra ese episodio. Es Pablo empezando un viaje misionero, empieza por Asia, lo que hoy es Turquía, empieza a avanzar, a subir, y voy a detenerme un poquito en el capítulo 16 de Hechos, versículo 6. Dice, luego Pablo y Silas, este ya es su segundo viaje, viajaron por la región de Frigia y Galicia, porque el Espíritu Santo les había impedido predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. A ver, Pablo y Silas querían predicar en la provincia de Asia, y esto es importante, pongamos atención, aquí hay una gran enseñanza. Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galicia porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra de Dios en Asia. Pablo y Silas querían hacer algo bueno, ¿sí o no? ¿Predicar la palabra es algo bueno? Entonces, ¿querían hacer algo bueno? ¿Y el Espíritu Santo qué les dijo? No. Luego, al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte, hacia la provincia de Bitinia. Escuchen, Bitinia, estamos Asia, Bitinia y pueblos circundantes. Pero el Espíritu Santo de Jesús
no les permitió ir allí. Nuevamente, ¿les permitió o no? No. Así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Llegan al Mediterráneo, está más o menos así, es como una lengua del Atlántico, ¿sí? Y Turquía, esa región donde está ahorita, es hasta el final. Entonces ellos van subiendo y llegan a un puerto que se llama Troas. Y cuando llegan a Troas, de inmediato dice el 9, esa noche Pablo tuvo una visión. O sea, en cuanto llegan a Troas, Pablo tiene una visión. Puesto de pie un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba, Grecia ya es Europa, ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Entonces decidimos salir de inmediato. O sea, él recibe esa noche, esa visión, y de inmediato dice que se embarca y van a predicar la buena noticia allí. Luego el 11, subimos a bordo de un barco a Troas, navegamos directo a la isla de Samotracia y al día siguiente desembarcamos en Neápolis y de allí a Filipos. Bueno, a ver, la primera enseñanza importante y que no tiene que ver con el mensaje de hoy, pero creo que es importante. No es que me desperté con eso, porque la respuesta que siempre esperamos de Dios es un sí, pero un no y un tampoco son respuestas de Dios. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que Dios no nos ama porque nos dice que no. Muchas veces pedimos algo con tanta fe, con tanto brío, y que decimos, no, Dios no me puede decir que no. Y vienen a nuestras mentes esos textos que dicen, qué padre si un hijo le pide pan, le va a dar piedra, y si pide pescado, le va a dar serpiente. No, tú no me puedes hacer eso, Dios. Dime que sí. Pero cuando Dios te dice que no, o lo vuelves a intentar y dice tampoco, es por algo. Y ese algo en la vida en ese pasaje, en ese episodio, en ese momento para Pablo y Silas, ese no representó un sí para el pueblo de Filipos y que naciera el evangelio en Europa. Así de poderoso fue ese no. Ahora, para los que se quedan con la cosquillita, ¿y qué pasó con los de Prisia y los de Asia? ¿Qué pasó? Bueno, para que no se queden con la angustia, Primera de Pedro 1:2, esto no tiene que nada más para quitarles el gusanito. Se presenta Pedro en Primera de Pedro 1:1. Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos de Dios que viven como extranjeros en la provincia de Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia. O sea, Dios tenía un plan para todos. El no para Pablo y Silas representó un sí para Europa. Y no descuidó la otra región. Ahí estuvo Pedro, también estuvo el apóstol Juan y otros muchos. Entonces, confiemos. Cuando Dios nos dice que no, y cuando insistimos y nos vuelve a decir no, es porque nos lleva a un sí mucho mejor. ¿Sí? Entonces, así es como llega el evangelio a Filipo, a Macedonia, a Europa. Y Pablo llega a conocer tan bien a los filipenses que se hace una relación tan estrecha entre ellos que cuando Pablo es encarcelado, ellos ven y le mandan recursos y Pablo se ve en esa carta que les tiene un gran aprecio. Y es en esa carta a ese pueblo que se sentía tan orgulloso de ser ciudadano romano, que tenían ese estatus que en ese entonces era wow, era como los argentinos bonaerenses de hoy, no, yo soy argentino, o sea, así es, yo soy de Filipos, ¿no? Ellos se sentían así, la crema innata, porque eran ciudadanos romanos. Pero Pablo les dice a esos ciudadanos romanos, se dirige con ellos con una serie de conceptos que les puede hacer mucho ruido, que a ellos les movía mucho el tapete. Primero, Pablo se presenta a los filipenses con un nombre especial. Cuando ustedes leen las distintas cartas
de Pablo, por ejemplo, a los Colosenses 1:1. Yo, Pablo, elegido por voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús. Efesios 1:1. Yo, Pablo, elegido por voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús. Gálatas 1:1. Les escribo yo, el apóstol Pablo. No fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo. ¿Cuál es el común denominador? ¿Cómo se presenta Pablo? Como apóstol. Pero, ¿cómo se presenta Pablo a los filipenses? Como siervo. Para un pueblo que se sentía que estaba en la cúspide, que tenían una ciudadanía que, wow, ya la quisieran muchos. Dicen que, bueno, Pablo mismo lo dice, cuando un centurión, un militar importante, le pregunta y se entera que él es romano, le dice, oye, yo la adquirí comprando con mucha lana, mucho dinero. Otros habían sido héroes militares. Pero tú, ¿cómo la conseguiste? No, pues yo nací romano, así, ¿no? Y bueno, wow. Entonces, ser romano era, ¿sabes? Porque era ser libre, era estar en otro nivel y en otro estatus. Pero a ellos, y Pablo sabe que lo conocen, y Pablo saben que es romano, pero él no se presenta como apóstol. Él dice en la versión Nueva Traducción Viviente, esclavo de Cristo Jesús. Para un pueblo que se sentía, wow, y dicen, no, ustedes pueden ser acá los amos y señores del mundo, pero son esclavos de Cristo Jesús. Y ya ahí empieza ese choque cultural con ese pueblo. Pablo parece decirle, a ver, bájenle 2 rayitas a esa creencia. No se apoyen en esa nacionalidad que tienen. Hay algo mucho mejor. Y en Filipenses 1:27 dice, sobre todo deben vivir como ciudadanos del cielo. Esa es la primera verdad para los filipenses y para nosotros. Número 1, vivir como ciudadanos del cielo. Porque esa ciudadanía fue sellada, nuestro pasaporte celestial fue sellado con la muerte y la resurrección de Cristo. Y tenemos acceso a algo mucho mejor. No hay pasaporte en este mundo y en el tercer cielo que valga más que esto, ser ciudadanos del cielo. Y vamos a ver ahorita qué nos permite eso. Así como ellos decían, bueno, es que esto me permite no pagar ciertos impuestos, puedo tener libertad, puedo vivir así, me distingue de los demás. Bueno, esto era mucho mejor y es mucho mejor. Y Pablo sigue escribiendo, comportándose de un modo digno. Ahí empiezan las obligaciones. O sea, ya tenemos esa bendición y esa autoridad y esos beneficios y ese pase abierto y esas fronteras abiertas. Ya tenemos eso, pero viene una responsabilidad, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Y el 29 dice, pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo y con eso ser ciudadanos, sino también el privilegio de sufrir con Él. Y ahí es donde todos, y el saxofón, no se pongan tristes. Vamos a ver que un ciudadano del cielo siempre vive en victoria y sin temor a la circunstancia. Entonces, número 1, somos ciudadanos del cielo. Entonces, los que ya son ciudadanos del cielo, repitan conmigo, soy ciudadano del cielo. Ok, número 2, viven sin temor. Dice el 1:28, no se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera. No se dejen intimidar. Por esas, ¿qué es su enemigo? No es aquel que les quiere pegar, robar, también es su enemigo, pero las circunstancias, el temor, la depresión, la incertidumbre. Eso puede ser tu enemigo. No te dejes intimidar. Eso, si no te dejas intimidar, fíjate lo que va a pasar. Filipenses 1:28 continúa, dice, eso les será, o sea, si no te dejas intimidar, eso les será por señal a ellos de que serán destruidos. Wow. O sea, es como
perro que ladra no muerde, o sea, y si te vas así, bueno, una de esas sí te muerde, pero si te muestras tranquilo, y eso por experiencia me mordieron 3 perros, en serio, por eso no me gustan los perros, pero bueno. Ya sí, que digan, pobre pasado, para que amarren a su perro cuando me inviten a su casa. Entonces, si no se dejan intimidar, ¿qué va a pasar? Van a ser destruidas esas circunstancias, esos temores, esas dudas, eso que te angustia. Si tú vives como ciudadano del cielo, eso va a ser destruido. ¿Y por qué va a ser destruida? Vamos a ver. Bueno, ¿y qué va a pasar? Dice Filipenses 1:28. Eso les será por señal a ellos, a esas circunstancias, temores, dudas, aflicciones, depresiones, etcétera, a ellos de que serán destruidos, mientras que ustedes, los ciudadanos del cielo, serán salvos. Y remata Pablo, aún por Dios mismo. O sea, a un pueblo que confiaba en su ciudadanía, en su ejército, que era el más poderoso en ese entonces, dice, ustedes van a ser salvos, no por el ejército romano, por Dios mismo. Entonces tenemos un ejército, ángeles acampando alrededor de nosotros, el ángel de Dios, Jesús mismo, defendiéndote de esa circunstancia, de ese temor. Entonces no tienes que vivir con temor a las circunstancias, ¿sí? Entonces, número 2, no vivo con temor a las circunstancias. A ver, repitámoslo. No vivo con temor a las circunstancias. ¿Vamos bien? Ok. Número 3, vivir en victoria. Bueno, ok, ya no vivo en temor, vivo en victoria. Ahora, ¿qué es vivir en victoria? No confundamos vivir en victoria con siempre ganar. No es lo mismo. Vivir en victoria no es el tener control de la circunstancia o de la situación. Es que esa circunstancia o situación no tiene control sobre ti. Eso es vivir en victoria. Vamos a ver unos ejemplos. Pablo, cuando escribe esta carta, estaba preso. Pablo estuvo preso muchas veces. Estuvo preso en mismo Filipos, estuvo preso en Roma, estuvo preso en Judea, y muchos creen que esta carta la escribe preso desde Roma. La escribe preso porque él mismo lo dice. En el capítulo 1 del 16... empieza, bueno, desde antes, empieza Pablo a narrar todo lo que está sufriendo. En el 12 dice, además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. O sea, recuerden, él está preso y tiene guardias que cada 6 horas se están turnando para que esté bien vigilado. ¿Cómo es la vida en una prisión? Bueno, Aldo, Rubén nos los podrían decir, y nos lo han dicho muchas veces cómo es. Y aparte, pues en una prisión de primer siglo era todavía peor. ¿Cómo era la circunstancia de Pablo? Obviamente no era buena. Y cuando en nuestra vida pasamos por circunstancias que no son favorables, muchos se nos olvida que somos ciudadanos del cielo y empezamos a hacerle y a darle esa importancia. Recuerda, no tenemos que vivir en el temor. Tenemos que zafarnos de esa garra que nos quiere apretar, que nos quiere estrangular. ¿Y cómo fue la actitud o cómo es la actitud de Pablo? ¿De derrota o de victoria? Vamos a ver algunos puntos. Dice, Pablo está preso y él dice, lo que me ha sucedido es una calamidad. No, dice, lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia, el evangelio. Oye, Pablo, pero te están vigilando. Y el 13 dice, pues cada persona aquí, incluida la guardia del palacio, la guardia pretoriana era la de élite, dice, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Pablo, ¿estás encadenado? Sí, qué bueno, fíjate, 2 guardias cada 6 horas, en un día ¿cuántos son? 8. Y en un mes ¿cuántos son? 240. Tengo audiencia cautiva, me tienen que escuchar porque me tienen que escuchar.
Sí, Pablo, pero estás comiendo mal, pasas frío. ¿Y qué sigue diciendo en el 14? Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar ha aumentado su confianza. Si comes mal, vistes mal, no te rasuras. Sí, pero mira, todos estos que están viéndome aumentan su confianza. Oye, Pablo, pero ¿sabes que a lo mejor te van a matar? No importa, todos estos anuncian con valentía el mensaje de Dios y sin temor, porque ven que yo no tengo temor. Entonces, vean como una circunstancia. ¿Pablo tenía control de esa circunstancia? No. ¿La circunstancia tenía poder sobre Pablo? Tampoco. Entonces, ¿quién vivía en victoria? Pablo. Entonces, muchas veces nuestras circunstancias financieras, de salud, familiar, de trabajo laboral, de negocios, de liquidez, puede ser no tan adecuada, no la que quisiéramos. Y si nos dejamos controlar, ya perdimos. Pero si vivimos en victoria y confiados, estamos viviendo en victoria. Sí, vemos la diferencia entre ganar siempre, como el América, o... gracias. Tenía que decirlo. Bueno, ya, perdón. Bueno, no es lo mismo vivir en victoria y ganar siempre que vivir en victoria porque aunque no gane, si no me dejo dominar por esa situación, vivo en victoria. Y allá tienen listo el testimonio, bueno, el video, que es un pequeño testimonio. Queridos amigos del Almendro, yo quiero compartirles este gran milagro y gracias por sus oraciones. También a mis amigos de Misael Flores. Aquí estamos con el doctor Jaime Oceana, un urólogo muy reconocido aquí en México, que agradezco su integridad, su honestidad, porque hoy viene a decirme el reporte que he compartido con ustedes de Misael. Hola, buenos días. Un placer. Pues bueno, con la buena noticia de que el nuevo estudio de Alicia nos revela que la enfermedad se resolvió, es decir, ya no hay comunicación entre las dos partes y la fístula tuvo una resolución espontánea, lo cual nos evita someterla a cirugía. Estamos muy contentos por los resultados y pues bueno, increíble, felicidades. Gracias, doctor. Agradecemos mucho a Dios y la honestidad del doctor. Gracias. Eso es vivir en victoria. En medio de la enfermedad, ella llegó a venir con su bolsita y con muchas complicaciones. No tenía el control de la situación, pero la situación no tenía control de ella. Eso es vivir en victoria. Y el resultado aquí está. ¿Qué decía el punto número 2? Que si no nos dejamos controlar, esta enfermedad ladrándole, te voy a comer, te vas a morir. No me haces nada. ¿En qué va a resultar? En una destrucción de esa enfermedad. Y el doctor dice, de manera espontánea. No fue de manera espontánea. Nosotros nos reímos, ¿no? Sabemos que no fue de manera espontánea. Fue el poder de Dios actuando a través de sus oraciones, a través de su amor, de sus abrazos, de esas palabras de bendición para Alicia. Y así como Alicia, vamos a estar viendo varios testimonios, porque nos alimentan, porque hace que no escuchemos esos ladridos de esas circunstancias. Son como un tapón que nos permite enfocarnos en el autor y consumador de nuestra salvación. Entonces, queda claro que es vivir en victoria. No es ganar siempre, no es tener la razón siempre, no es que Dios me diga sí siempre, no es que esa circunstancia esté derrotada siempre, sino que en su momento no tome control de mi vida. Y una vez pasado todo eso, va a ser destruida. ¿Sí queda claro? Ok, entonces número 3, vivo en victoria. Cuando soy ciudadano del cielo, ¿qué? Vivo en victoria. Bien. Número 4. Vivo alegre. Filipenses 4:7 dice, bueno, va un poquito antes. En Filipenses 1, el saludo de Pablo
En el versículo 2 dice, en el 3, dice, cada vez que pienso en ustedes, ¿dónde está Pablo? En la cárcel, ok. Y Pablo desde ahí les escribe y dice, cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. En cualquier circunstancia, dan gracias a Dios. Siempre oro y pido por todos ustedes con alegría. Qué difícil es cuando pasamos circunstancias estar alegres. Pero Pablo no decía, ay, a pesar de que estoy aquí, me acuerdo de ustedes. A pesar de que me están vigilando, oro por ustedes. Ay, no me alimento bien, si vieran lo flaco que estoy, pero oro por ustedes. No. Él dice, pido por todos ustedes con alegría. Una muestra de que no tiene control sobre nosotros esas circunstancias que vivimos con alegría. Y él vuelve a repetir, Pablo en el 4:4 al 7. Dice el versículo 4 del capítulo 4. Son ciudadanos del cielo. Ese es el contexto general. Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Siempre, es la primera palabra, siempre. No de acuerdo a las circunstancias. Acuérdense, son ciudadanos del cielo. Entonces siempre estén llenos de alegría. Lo repito, o sea, si Pablo dice, lo repito, alégrense. O sea, si no lo entendieron a la primera, a la segunda. Estén siempre alegres y lo repito, alégrense. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. El 6. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Wow. Y Aldo habló de eso, de la paz. En medio de esas circunstancias, no se preocupen. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por lo que Él ha hecho. O sea, no nada más por lo que va a hacer, sino por lo que Él ya hizo. Esos testimonios hay que darle gracias. Esto es darle gracias por lo que Él ya ha hecho. Y eso nos alimenta para saber y darle gracias por lo que Él va a hacer. Porque ya lo hizo una vez y otra vez y otra vez y lo va a hacer siempre. Así que experimentarán la paz de Dios cuando den gracias, cuando estén alegres, cuando oren. Experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La gente no entendía por qué Pablo estaba alegre, por qué les escribía, por qué decía, no me interesa ser ciudadano romano. ¿Cómo? Regálamela. No es importante. Esa paz que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente. En el corazón estaban los sentimientos, las emociones, y en la mente el raciocinio, es la lógica. Entonces, aunque la lógica te diga estás mal, estás en una circunstancia difícil, de esta si no la libras, bla, 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 Él va a guardar su mente. Y cuando estés triste por esa circunstancia, cuando las emociones no sean las más adecuadas, Él va a guardar también tu corazón. Mientras vivan en Cristo Jesús. Esa es la condicionante. Mientras sean ciudadanos del cielo. ¿Vamos bien? Entonces, vivo en alegría y agradecimiento. Número 4, ¿cómo? Vivo en alegría y en agradecimiento. Y por último, vivo con humildad. No seamos como esos, yo soy, no, con humildad. Escondan el argentino que todos tienen dentro, no dejen que aflore. No importa cuántas copas hemos ganado, 15, 16, tetracampeones. No, con humildad, señores, con humildad. Recuerden que algún día podríamos perder. Lejano, primero Dios, muy lejano, pero con humildad. Dice, esa presentación, Pablo, esclavo de Jesucristo. Ya denota, a ver, bájenle 2 rayitas, no se sientan superiores. Dice el versículo 3 del capítulo 2, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Para un pueblo que se sentía, acá. No, a ver, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, consideren a los demás como mejores que ustedes.
No se ocupen de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Mantengan esa misma actitud que tuvo Cristo. Y estos versículos es un himno. Muchos dicen que, algunos dicen que Pablo lo creó, el Espíritu Santo lo inspiró, pero otros dicen que ya la primera iglesia lo cantaba. Y Pablo hace referencia a este himno. Y es muy hermoso, porque nos recuerda el amor de Dios y nos llama a ser humildes. Dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo. La gente se reunía a participar de la cena, en su culto diario, y decía esto: tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Aunque era Dios, y esto es teológico, teología pura, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo que aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. ¡Cuánto amor! Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló. O sea, no bastó estar acá y humillarse, aún se humilló más. Asimismo, en obediencia a Dios. Y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús, nuestro Jesús, se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¡Qué hermoso himno! Vivir con humildad. Somos ciudadanos del cielo. Tenemos el deber de vivir con dignidad. Tenemos el deber de vivir en alegría y en gozo. Tenemos el deber de vivir en victoria, que no es siempre ganando. Tenemos el deber de vivir con humildad. ¿Sí? ¿Nos conviene o no ser ciudadanos del cielo?